Bueno, mis hermanos, aquí estamos nuevamente. Dios bendiga. Gracias al hermano Javi por el tiempo de alabanza, de adoración. Les quiero pedir a los que se unan, que todavía no veo ninguno. Ahí ya los vi. Les quiero pedir el favor a los que se unan que si pueden copiar el enlace y compartirlo en el WhatsApp del ministerio. Amén. Mientras tanto, los quiero invitar a que busquemos en el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, en el capítulo 12, el versículo 38. Amén. Aquí veo más que se van uniendo. Amén. Gracias por compartir. Perdón que estamos un poquito como cerca de la cámara. Ahora sí. Bueno, bendiciones, hermana Luzmila. Un abrazo, qué bueno verla. Dios los bendiga, Dios los bendiga a todos. Bueno, los invito a que busquemos Mateo capítulo 12, amén. Vamos a leer, vamos a orar, a pedirle a Dios que nos guíe en todas estas cosas que Él nos demanda. Que nuestra obediencia sea dirigida por el Espíritu Santo, amén. Que las palabras que Dios traiga hoy sean dirigidas por el Espíritu Santo. Y que también abramos el corazón y las aceptemos, amén. De eso depende también gran parte de nuestra bendición, amén. Bueno, amado Señor precioso, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por permitirnos abrir nuestra boca, Señor. Adorando tu nombre, Señor. Reconociendo tu grandeza, Dios Santo. Bendecimos, Señor amado, a todo aquel que te sirve a ti, Señor precioso. Te pedimos que el Espíritu Santo venga, Señor amado, y traiga las palabras correctas y precisas, Señor. Las que tú sabes que necesitamos, Señor amado, para dirigir nuestra vida, Señor amado, a esa salvación, Señor amado, a ese encuentro contigo, Señor precioso. Hoy te queremos adorar, Señor, y pedirte que nuestros sentidos, Señor amado, los tomes tú, los dirijas, Señor amado, los limpies, que nos regeneres, Señor amado, y que conviertas nuestros corazones conforme a tu palabra, Señor amado. Sopla vida en cada uno de nosotros, Señor amado, con tu palabra. El Señor Jesús dice en su palabra, Señor, que las palabras que Él ha hablado son espíritu y son vida, Señor amado. Hoy ponemos nuestros oídos atentos, Señor, y nuestro espíritu, Señor amado. Lo traemos, Señor amado, con hambre, Señor, de tu presencia. Con hambre de tu pan, Señor amado, de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado, leemos tu palabra, Señor, y te pedimos que nos enseñes, Señor. Amén, amén, Señor precioso. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy quiero que leamos el versículo 38 de Mateo 12. Si alguien puede compartir la cita, le agradecería muchísimo. Dice aquí: entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver señal de ti. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Amén. Bueno, yo estaba analizando un poco esta palabra, y esta palabra venía enseguida después de una exhortación que el Señor Jesús le hace a los fariseos, cuando el Señor les dice a ellos que las rameras y los publicanos irían delante del reino, y ellos no iban a entrar al reino. Obviamente podemos entender que el Señor tenía ese discernimiento de espíritus y sabía que había en el corazón de los fariseos. Él podía entender. Y era tan evidente, hermanos, que el comportamiento de estos fariseos se oponía todo el tiempo a la verdad del Señor Jesucristo. ¿Qué había en los fariseos? Había totalmente, podemos ver los frutos de la carne, ¿no, hermanos? Podemos entender que los fariseos eran gobernados por la carne totalmente, aún sabiendo la palabra de Dios. Y esto es un peligro que corre mucha iglesia que no tiene la comunión
con el Espíritu Santo, amén. Yo como experiencia puedo decir que andaba con un señor al cual yo le trabajaba en el área de la confección, que es una de las cosas que yo hacía, o bueno, hago aún. Y a mí me impresionaba mucho este hombre porque el hombre sabía mucha Biblia. Era un hombre que se paraba y daba versículos y citas bíblicas. Y yo decía, bueno, yo llevo tantos años en la iglesia y no tengo esa capacidad de memorizar citas bíblicas exactamente donde están. Y el hombre cogía y decía y hablaba y todo. Pero entonces ya en su vida privada el hombre era un hombre de negocios y ya uno veía que no había absolutamente ningún fruto de lo que el hombre decía. Lo decía para impresionar. Pero su vida privada era una vida, era un hombre de negocios como cualquier hombre del mundo. Si le daban papaya, pum, ahí el hombre hacía sus cosas. Y finalmente los frutos con el tiempo se vieron porque era un hombre estafador. En algún momento llegaron a llamarme a mí a preguntarme si yo sabía el paradero del hombre, porque el hombre había estafado a mucha gente. Y yo, analizando estas palabras, hay gente que tiene la capacidad intelectual de retener las palabras del Señor. Y yo los invito, hermanos, a que nosotros analicemos que hoy en día hay mucha gente que coge versículos bíblicos, coge mucha palabra y la ponen en las redes sociales, la dicen. Que la sangre de Cristo me cubra, que la sangre de Cristo tiene poder, que hay poder en el nombre de Jesús. Hay un versículo que es muy, muy cliché, y ese que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se llena la gente de palabras que proclaman bendición, que era más o menos lo que oraba yo un poco el miércoles. Confiesan bendición en el nombre de Jesús, pero las vidas están totalmente apartadas. Y totalmente bíblico es porque el Señor dice que hay mucho pueblo que honran al Señor con los labios, ¿no? Pero el corazón está lejos de Él. Y eso hacía este pueblo, el Señor se lo dijo a ellos, ¿no? Este pueblo, lo decía Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Era algo que le pasaba a los fariseos todo el tiempo, ¿no? Trataban de honrar a Dios con sus labios, pero realmente su corazón estaba totalmente lejos de Dios. Y una cosa que el Señor Jesús hace en la vida de todo el mundo es ese dibujo que lo plasma en su palabra, cuando dice que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Y también lo plasma en otra parte donde dice que la luz pone todo en evidencia. Entonces la luz que es el Señor Jesucristo viene y pone en evidencia en nuestro corazón cómo estamos andando delante del Señor, amén. El Espíritu Santo dice la palabra que nos da testimonio si somos salvos. Pero nosotros con nuestras obras podemos analizar a la luz de la palabra que es el Señor Jesús. Si realmente lo que confesamos con los labios es lo que practicamos a diario, lo que hacemos, si nuestro primer pensamiento es el Señor. Si aplicamos la justicia, los mandamientos. Hermano, hay una lucha en la carne en la cual a veces habla y le dice a uno, pero ¿cuáles son los mandamientos de Dios? ¿En qué hemos pecado? ¿En qué hemos tropezado? Como justificándose. Nosotros podemos darnos cuenta de muchos, incluso nuestros familiares y padres, comienzan a decir, pero es que si nosotros no somos malos, no matamos, no robamos, no le hacemos mal a nadie, trabajamos. Estas cosas se ven cotidianamente. Pero cuando se comienza a hablar la palabra de Dios, la Biblia, la cual es la luz que arroja claridad, la palabra dice que ella misma es como una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo del alma y llega hasta los tuétanos y discierne los pensamientos de los corazones, separa lo que es bueno. La misma palabra nos dice, ¿estás en esto o estás en lo otro? Eso hace la palabra de Dios. Entonces cuando comprendemos, cuando abrimos nuestra Biblia, si comienza el Señor a enseñarnos a nosotros, hay una cosa muy linda que me parece en el libro de Mateo. Comienza a decir Jesús y el divorcio, Jesús y la limosna, Jesús y el adulterio. Todo va de la mano de Jesús, porque Él es el que nos enseña correctamente a hacer las cosas, ¿no? Entonces analizando la vida de los fariseos, de estos sacerdotes y de todos estos que tenían el ministerio, que se rebelaron contra Dios, que se rebelaron contra el mismo Jesús, podemos entender aquí como dice la palabra, que ellos le demandaban
una señal, le pedían al Señor Jesús una señal. Y es tan admirable la capacidad que Dios tiene para sorprender a los astutos en su astucia, como dice su palabra, que les dice en la cara que la señal de Él va a ser la resurrección, va a ser bajar al infierno y resucitar, así como la señal de Jonás. Pero yo quiero que analicemos un poquito la vida de Jonás, comparándola un poco con la vida del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces los invito a que busquemos en Jonás, el libro de Jonás, y lo vamos a mirar como a grandes rasgos, amén. Dice aquí en el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Bueno, Jonás era un profeta, y estudiando la vida de este profeta a mí me sorprendió un poco que la Biblia lo ubica en Galilea, lo ubica en Nazaret, en Galilea. Perdóname un segundito. Dice aquí que Dios lo envió a Nínive. Y buscando en la Biblia los tiempos donde aparecía el profeta Jonás, ella lo arroja, lo ubica en el tiempo de los reyes. Esta cita lo ubica en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Lo ubica en un tiempo donde gobernaba un hombre llamado Jeroboam. Y la Biblia leyendo, yo los invito a que leamos el libro de los Reyes y analicemos el corazón de la mayoría de estos reyes de Israel. Eran hombres perversos, hombres idólatras hasta donde ya no más. Entonces dice la Biblia que Dios estaba cansado de mandarles profetas y la gente no cambiaba. Y eran tiempo, uno cree que ahora la gente es mala y perversa, pero no, ha sido siempre que la gente está separada de Dios. Siempre ha habido gente perversa. La Biblia en estos dos libros de los reyes nos muestra cómo los mismos reyes eran dados de una manera impresionante a la idolatría. Y esto trae a mi memoria una predicación del pastor Antonio, donde decía que hay gente que peca y el pecado sobre ellos, pero hay otros hombres que traen pecado sobre toda una nación. Y eso hacían estos reyes, traían pecado sobre una nación. El pecado de Jeroboam se nombra muchísimas veces en la Biblia de una forma impresionante. Como este hombre construyó 2 becerros de oro y los puso en 2 lugares de Israel. Y eso hizo que toda una nación tropezara. Entonces la Biblia nos ubica a Jonás en este sitio, en un sitio lleno de gente perversa y mala. Y habla la Biblia de que, bueno, hay un resumen al final en los comentarios, de que Jonás no fue un profeta famoso, porque la fama de Jonás se atribuyó a que él fue a predicar en Nínive. Y habla de que Nínive era una nación perversa. La Biblia nos dice que Nínive fue fundada por Nimrod. Eso está en Génesis. Nos nombra que fue una ciudad nombrada por un hombre rebelde llamado Nimrod. Entonces, desde ahí podemos ver que la maldad está desde los fundamentos en esa ciudad. Pero hay una cosa admirable en el Señor, ¿no? Y Dios muestra que su palabra obviamente fue dada primeramente a su pueblo. Fue encomendada a los israelitas. Fue encomendada a los que fueron llamados pueblo de Dios. Pero en ese tiempo, como en el tiempo de Jesús, y actualmente se ve también, el que es llamado pueblo de Dios profesa, honra a Dios con su boca, pero su corazón está lejos de Él. Y en ese tiempo dice la Biblia que Dios mandaba profetas y los apedreaban y los mataban, y los profetas traían un mensaje de arrepentimiento. Es algo que es el principio de la predicación del Señor. Es algo que Dios está mandando a hablar a través de su iglesia, arrepentimiento. Así como en el tiempo de los reyes, así como en el tiempo del Señor Jesús que Él caminó en la tierra, y así como en este tiempo Dios demanda arrepentimiento.
Pero entonces, ¿qué hacían estos hombres? Mataban, apedreaban, menospreciaban a los hombres que eran enviados por Dios. Y eso hacían. Bueno, este hombre Jonás no fue famoso en Israel. Y la Biblia da una claridad, porque hablan en los comentarios que Jonás venía de allá de Galilea. Y dice un discípulo, dice este hombre, se me da el nombre, este hombre que estaba bajo la higuera, Natanael, dice, ¿será que de allá puede salir algo bueno? Incluso los mismos fariseos le decían al Señor que buscaran en la escritura a ver si de ese sitio se había levantado algún profeta, como menospreciando al Señor Jesucristo y su mensaje. Y después hace la aclaración aquí en los comentarios que los judíos y fariseos estaban errados en esto, porque Jonás venía de allá, de donde ellos creían que nunca se había levantado un profeta. Entonces la analogía de esta historia, de esta predicación, es que siempre ha habido gente que rechaza las cosas de Dios, y siempre lo relaciona mucho con los fariseos. En este tiempo de los reyes, ellos rechazaban el mensaje de Dios. Y una de las cosas que Dios siempre ha mostrado en su palabra es que Él va por los que no lo andan buscando, pero que Él sabe que sí le van a responder, que sí le van a obedecer. El Señor habla en la palabra de una parábola y dice que un hombre tenía 2 hijos. Esto está en el Nuevo Testamento, hermanos, no recuerdo exactamente la ubicación. Pero dice el Señor que un hombre tenía los 2 hijos, dándoles a entender a los fariseos que ellos hacían parte de uno de esos 2 hijos. Bueno, la parábola habla de que el padre de familia llamó a un hijo y le dijo, ve a trabajar hoy a mi viña. Y el hijo le dijo, no voy. Y dice la Biblia que después, arrepentido, él fue. Las palabras del Señor Jesús están diciendo eso. Que después él se arrepintió y fue. Mas el padre fue y le dijo al segundo, hijo, ve a trabajar hoy a mi viña. Y el segundo le dijo, sí voy, y no fue. Entonces el Señor les pregunta a ellos, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad? Y los mismos fariseos le responden, el primero hizo la voluntad. Y el Señor les manda ese juicio tan terrible y les dice que el reino, que delante de esos fariseos van las prostitutas y los publicanos, porque ellos no creyeron a la predicación del Señor, no creyeron a la palabra, al llamado al arrepentimiento. Y dice después que los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra ellos y los condenarán, porque no creyeron, porque Nínive se convirtió a la predicación de Jonás. Y ahí viene lo admirable del Señor, que el mismo Jonás lo confiesa en el capítulo en el capítulo 4. En el capítulo 4, versículo 2. El mismo Jonás que fue el hombre rebelde, el mismo Jonás que cuando Dios lo llamó, no fue a Nínive, sino que se fue para Tarsis. Y yo con esto los invito a mirar la dimensión de la braveza, del carácter de Jonás que él tenía. Que Nínive quedaba allá en Asiria, en la capital de Asiria. Y Google ubica a Tarsis en España. Él estaba en la mitad y prefirió irse al otro extremo porque no aceptaba que Dios le diera salvación a estos ninivitas. Es una reunión de cosas donde el Señor siempre hace su voluntad, hermanos. Y esto trae a la memoria una palabra que el Señor dice, que el cielo y la tierra pasarán, reyes, reinados, imperios pasarán, gente poderosa, gente alzada en armas, gente rica, gente dominante aquí en la tierra pasarán, imperios como lo ha sido Rusia, como lo ha sido las grandes naciones que han ejercido poder, pasarán, pero la voluntad y la palabra de Dios no pasará, hermanos. Con esto me sorprende, las cosas de Dios lo sorprenden a uno y lo dejan con un sentimiento de admiración hacia Dios. Como este hombre al que Dios llamó, tenía su oficio como profeta, al escuchar uno que ahorita en estos tiempos uno escucha un profeta y uno tiene como cierta duda, porque los profetas de ahora muchos no son del corazón de Dios, muchos no son del Espíritu Santo.
Podemos ver mucha iglesia de la profecía que habla de codicia, despierta la codicia, pero no dirigen el corazón de los hombres a Dios. Y podemos analizar en Elías cuando dice ahí que dice la Biblia en el Nuevo Testamento que Dios envió su mensajero adelante para que el corazón de los hijos volviera a los padres y el corazón de los padres a los hijos, para preparar el camino del Señor. Entonces podemos analizar esos profetas de ahora que no dirigen a gente a buscar a Dios, no llevan los corazones a Dios, no preparan el camino, no hablan de arrepentimiento. Se habla de riqueza, de que Dios va a dar, de que Dios va a regalar sobrenaturalmente y que vamos a ser reyes sobre la tierra. Pero la palabra de Dios, así como lo ha hablado desde la antigüedad, manda a un arrepentimiento. Ese fue el mensaje que Dios le dijo a Jonás, que trajera sobre Nínive. Y el profeta que conocía a Dios, nos lo confirma el capítulo 4, versículo 2. Él conocía el corazón de Dios como era de bueno. Se rebeló y se quería ir a otro lado. No quería que hubiera salvación a los de Nínive, porque era gente mala, era gente perversa. Era gente que no sabía, dice la Biblia, que no sabían hacer nada bueno. No sabían ni qué era la derecha ni la izquierda. No tenían conocimiento de nada bueno. Y eso no es ajeno a nuestra generación, hermanos. Podemos, con cualquier persona que hablemos, yo hablo aquí con una señora que nos colabora, y hablamos y ella queda sorprendida de ver la cantidad de depravación, de perversidad que hay ahora en las calles, en los buses, en cualquier lugar. Se ve homosexualismo, se ve violencia, se ve injusticia. Y es un escenario predilecto, hermano, para que Dios haga la voluntad de Él sobre las personas. Ustedes, hermanos, yo les hago la pregunta, ¿qué cree que Dios pensaba de Nínive? Los voy a destruir porque son una nación perversa y mala, porque no se convierten a mis palabras. Y tal vez no se convertía porque todavía no había sido uno enviado a predicarles. Pero, hermanos, la misma palabra nos dice aquí cuando Dios reprende a Jonás y le dice, bueno, usted se pone bravo conmigo porque por una mata de calabaza, pero no tiene misericordia. Usted se entristeció por esa mata de calabaza que nació en un día y se murió en una noche. No voy a tener yo misericordia de esos 120,000. Ahí muestra Dios su misericordia, su poder. Y nosotros como iglesia somos llamados a eso, hermanos, a esas cosas, a tener la misericordia de Dios. Tal vez Jonás pensaba que como era un pueblo malo, que era un pueblo perverso, e Israel tenía un título de ser el príncipe de Dios, y tenían bendición en el tiempo donde estaba Jonás. Allá en el libro de los Reyes dice que se levantó Jeroboam y hubo abundancia. Y dice que Jeroboam amplió las fronteras y volvió a retomar el territorio que era del rey David en su tiempo. Como Jeroboam tenía esa abundancia porque se habían separado los reinos, Judá había quedado a un lado y Judá y la otra tribu y las otras 10 tribus se habían quedado gobernadas por Jeroboam. Entonces hubo abundancia y todas estas cosas. Y esto nos hace reflexionar también, hermanos, que cuando vienen tiempos de abundancia, cuando vienen tiempos de comodidad, el ser humano tiende a pervertirse, a acomodarse, tiende a olvidarse de Dios y a deleitarse en las cosas materiales. Yo los invito a que leamos el libro de los Reyes, qué pasa más adelante, después de algunos reyes, cómo viene el rey de Asiria y se lleva a toda esta gente cautiva. A todo Israel se lleva cautivo. ¿Por qué? Porque andaban en idolatría, andaban quemando a sus hijos, los mismos reyes quemaban a sus hijos para estos dioses paganos. Adoptaron las costumbres de la gente de la tierra a la que habían llegado, cosa que Dios no les pidió, les ordenó que no hicieran eso. Entonces Dios ubica a Jonás en un escenario difícil, ¿no? En su misma nación había perversidad, y lo envía a una nación donde también había perversidad. Pero nos olvidamos, hermanos, que Dios tiene el poder para convertir a las personas. Nos olvidamos, hermanos, que Dios tiene la capacidad para destruir a toda una nación que se cree que está bien, que está gobernando. De eso nos olvidamos a veces, hermano. Comenzamos a vivir nuestra vida cristiana y creemos que todo lo que hacemos está bien, ¿no?
que todo lo que hacemos, como oramos y tratamos de no hacer lo malo, todo está bien. No, hermanos, hay que profundizar en cuáles son los planes de Dios, en profundizar en conocer a Dios, en profundizar cuál es su poder y cuáles son los deseos y los preceptos de Él. No es solamente participar en una oración o en un culto, sino profundizar, pedirle a Dios que nos enseñe a nosotros cuál es su plan para nuestras vidas. Y también que le ponga en nuestro corazón disposición para hacer su obra, amor y misericordia para hacer su obra. Era una de las cosas que le faltaban al principio a Jonás. Bueno, al principio y al final, porque en esta historia Dios lo reprende y le dice eso. Entonces podemos ver que Jonás se fue para otro lado, totalmente opuesto a donde Dios lo había mandado. Entonces dice la historia aquí, resumiéndola brevemente, que él compró un pasaje y se subió a un barco que iba para Tarsis. Y Dios levantó, dice la Biblia aquí, que Dios levantó un viento que estaba amenazando compartir el barco por la mitad. Entonces en ese barco habían hombres entendidos y bueno, dice que muchos comenzaron a orar a sus dioses y Jonás se escondió por allá a dormir. Entonces hubo un hombre que le dijo: ¿usted qué hace aquí? Vaya y clámele a Dios. Y salió la identidad de Jonás, el oficio que Dios tenía en él, al cual estaba huyendo. Dice que él estaba huyendo de la presencia de Dios. Y el rey David dice en los Salmos: ¿a dónde me iré de tu presencia? De hecho hay una canción que me gusta mucho a mí que dice: ¿a dónde iré sin ti? No podemos irnos de la presencia de Dios de ninguna manera. Yo meditaba ayer hablando con unas personas. A veces uno piensa en el reino de los cielos y comparte con algunas personas que tal vez a veces no debería compartir, porque mucha gente piensa en lo terrenal, ¿no? Y surgen esas preguntas. Yo vi pasar un señor ya mayor con un costal al hombro, y venía a mi cabeza ese pensamiento: ¿cuál será la esperanza de este hombre? En la calle, digamos que consuma droga y consiga para la droga del día. ¿Cuál será su refugio y su descanso? ¿Dónde encontrará paz un hombre que va en la calle y esas cosas? Entonces le comenté a una señora que le estaba comprando una arepa incluso, y ella decía, ella analizaba al hombre y decía: no, pero pues el refugio de ellos es consumir y ya se olvidan de todo, la felicidad de ellos es esa. Pero o sea, el pensamiento que yo traía era más profundo. ¿Dónde descansará un hombre de esto si no es en la presencia de Dios? ¿Cuál será su expectativa de vida? Yo les puedo decir, hermanos, y ustedes lo pueden analizar, que a veces está uno en la calle, en los trancones, en la lluvia, y uno desearía llegar a su casa porque es su momento de refugio, a sentirse cómodo. Eso es una expectativa inmediata. Pero cuando tenemos problemas, cuando necesitamos consuelo, cuando necesitamos la presencia de Dios, ¿cuál es nuestra expectativa? Orarle a Dios para que Él venga. Orarle a Dios para que Él nos dé palabra, nos oriente. Esa es la expectativa. Entonces yo me pregunto, analizando la historia de Jonás, ¿cuál sería la expectativa de Jonás queriendo huir de la presencia de Dios? Pensar que se iba a esconder de Dios, y cuál iba a ser su vida después de estas cosas, hermanos. Estas cosas nos invitan a reflexionar a nosotros. Suena como mal formulada la pregunta, pero más bien a reflexionar: ¿qué es de la gente que se ha separado del camino al que Dios lo ha llamado? ¿Qué es de la gente que no ha querido hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es de la gente a la que Dios ha enviado y prefieren seguir en las cosas del mundo, en los deseos de la carne? ¿Qué expectativa de vida se tiene? Seguir gozándose en la carne y tener presente todo el tiempo que tenemos que darle cuentas a Dios. Esto hizo Jonás, fue y se escondió, y un hombre del barco, el capitán, dice que le dijo: bueno, vaya a orar a su Dios a ver qué es lo que pasa. Y ya los otros comenzaron a preguntarle: ¿usted qué es? ¿Qué hace usted? ¿De dónde es? Y él confesó: no, yo soy un profeta. Yo soy un profeta de Israel. O sea, él estaba huyendo de su responsabilidad, de la tarea que Dios le dio, y le tocó confesarlo. Entonces ya obviamente él reconoció ante esa amenaza y ante el peligro de los que estaban en el barco que se iba a hundir. Él reconoció y dijo: no, yo fui rebelde al mandato de Dios. La única solución es que me echen al mar. Y hubo sabiduría en los hombres del barco, porque oraron a Dios y le dijeron: Señor, líbranos de esta sangre inocente.
Y ahí dice la palabra que Dios tenía preparado un gran pez. Y ahí viene a veces como un cierto conflicto en las personas. Incluso en unos comentarios aquí en la Biblia que yo tengo, habla de que para muchas personas la historia de Jonás es algo como mitómano, como ficticio, como algo imaginario. Algunos estudiosos lo catalogan como algo imaginario. Hermano, y la Biblia lo confirma, eso es lo hermoso de Dios. La Biblia confirma en las palabras de Jesús cuando Él dice, la señal de Jonás, confirma que fue real, que fue verdad. Aquí nos dice la Biblia que los hombres echaron a Jonás en el mar y que Dios tenía preparado un gran pez. Yo sé que muchos de nosotros hemos imaginado como las historias de pronto del superlibro, que viene como algo imaginario, como unos dibujos animados, un gran pez que se come a Jonás y lo tiene ahí. No, hermanos, la Biblia dice que vino un gran pez. Y si nosotros sabemos que Dios creó los cielos y la tierra, y actualmente hay científicos que hablan de los grandes, la misma Biblia habla de los grandes monstruos marinos, ¿será que Dios no tenía un pez para hacer lo que Él quería? Para hacer que su palabra se cumpliera, para hacer que su profeta fuera y diera ese mensaje de salvación. Entonces el Señor Jesús lo confirma en el Nuevo Testamento, la historia de Jonás. Y esta realidad, hermanos, aclara más la mente de uno. A veces uno tiene una mente infantil, pero para desviar y desvirtuar las cosas. Así como el Señor dice, bueno, sean ustedes niños en la forma de pensar, pero para hacer lo bueno. Y a veces cuando se habla de la historia de Jonás, mucha gente cree que es una fábula. Pero el Señor Jesús lo confirma, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre va a descender al corazón de la tierra. El Señor estaba hablando del sufrimiento que él iba a tener. Y es algo totalmente profético, hermanos. Después de que Jonás tuvo ese sufrimiento y clamó a Dios con sinceridad, y es una oración tremenda en el capítulo 2, de arrepentimiento y también de confesión de fe, de que Dios lo iba a sacar de eso, vino la salvación para Nínive, hermanos. Y la salvación de nosotros también fue que después de que el Señor Jesucristo padeció y descendió al infierno y quitó las llaves de la muerte y del abismo, dice la Biblia, de la muerte y del Hades. Se las quitó al diablo y subió. Y en su resurrección está nuestra salvación, hermanos. Entonces, así como mucha gente estudiosa cree que es una fábula, el Señor desvirtúa todas estas cosas y hace que a nosotros nos llegue su verdad, amén. Después de que el gran pez vomitó a Jonás, a donde Dios lo había enviado, él fue y predicó. Y Dios salvó a toda esa gente, se convirtieron, se arrepintieron de sus pecados. Amén. Entonces podemos ver, hermanos, aunque eso no es ánimo, de que alguna gente a veces nos cuesta poner por obra los mandamientos de Dios. La voluntad de Dios se hace por encima de cualquier cosa, hermanos. La palabra nos muestra aquí que Dios hace su voluntad. Cuando Dios tiene un plan, lo ejecuta. Y más mirando este plan de salvación, 120,000 personas que se convirtieron a la predicación de Jonás. Amén. Con esas cosas también podemos ver que así como el pueblo de Dios despreció la reprensión y el arrepentimiento, Dios cogió su profeta y lo envió a los gentiles, a los ninivitas, y hubo salvación. Yo quiero que estudiamos, que los quiero invitar a que estudiemos el libro de los Reyes. El libro de los Reyes nos habla más adelante, como en el capítulo 19 creo, de las personas que el rey de Asiria trajo a habitar en Samaria después de que él se llevó cautivo al pueblo de Israel. Ese rey trajo gente de allá, de Nínive, de todos esos lugares. Ahí nombra las naciones de Babilonia y todas estas cosas que vinieron después a hacer en el tiempo de Jesús los samaritanos. Es una historia linda. El pastor Antonio predicó sobre estas cosas, que ellos venían de esas naciones y tenían costumbres paganas, horribles, costumbres que no le agradaban a Dios, y Dios envió leones para que se los comieran. Entonces alguno dijo, no, pues es que el Dios de la tierra
Esta gente no le teme a ese Dios de la tierra, y trajeron sacerdotes del pueblo de Israel para que les enseñaran a obedecer los mandamientos. Y pasó lo mismo, ellos con la boca honraban a Dios, pero adoraban sus demonios y continuaban con sus ritos. Esa era la gente que venía de allá. Y en los tiempos donde el Señor Jesús caminó sobre la tierra, cuando fue a Samaria, la samaritana, hubo salvación para esos samaritanos que esperaban a Jesús. Ellos aprendieron desde ese tiempo que había un Dios verdadero, que había que honrarlo, que había que aprender sus mandamientos y ponerlos por obra. Y en su inmensa sabiduría el Señor Jesús sabía que allá había pueblo que iba a ser salvo. Y se acercó el Señor a predicar a la samaritana, y la Biblia dice que la samaritana se convirtió, y que después de ella muchos creyeron en Jesús. Eso hace Dios con todos nosotros, hermanos. Ahí podemos ver la misericordia y la grandeza. Cuando hay corazones dispuestos, Dios envía a sus profetas. De ese pueblo que Dios tomó, de Samaria, hubo salvación para ellos, así como lo hubo desde Nínive. Y Dios mandó su predicación porque sabía que Dios sabía todas las cosas. El mismo profeta Jonás dice que él sabía cómo era Dios de bueno, que los iba a perdonar. Yo quiero que leamos ese versículo. Dice en el capítulo 4 de Jonás, en el versículo 2. Dice en el versículo 1, leámonos. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Imagínense el carácter de ese profeta, hermanos. Tenemos que tener cuidado con nuestro carácter. Dios lo usaba, así como Dios usó a este hombre que se me va el nombre ahorita, el que le habló la burra. Así Dios lo usa a sus profetas. La Biblia dice que el llamado es irrevocable, ¿no? Y los dones. Dios usa a las personas. Pero imagina este hombre, me queda difícil entender, aunque a veces nosotros lo hacemos, ¿no? Dice, y oró a Jehová y dice que se enojó en extremo. Ustedes imagínense, hermanos, uno poniéndose a hablar con Dios enojado en extremo, mejor dicho, dándole patadas a las cosas y todo. Una oración bastante extraña. Ahí me ayudaron el pastor Carlitos. El profeta Balaam, un profeta del pueblo de Dios, que iba a hacer lo que no era correcto, lo que no era agradable a Dios, lo que no era justo delante de Dios. Y aquí el hombre sabía que Dios era bueno y los iba a perdonar, y se enojó muchísimo por estas cosas. Pero una cosa que yo quiero que tengamos con claridad es que las cosas que Dios quiere se cumplen, amén. La misma palabra dice que Él envía su palabra, y así como la lluvia desciende a la tierra y da fruto, así es la palabra de Dios. No vuelve al vacío, sino que hace todo lo que Él la dispuso, la mandó a hacer. Amén, hermanos. Entonces, obviamente perdemos tiempo en coger en otra dirección donde Dios no nos ha enviado. Es más sabio hacer la voluntad de Dios, amén. Sabemos que hay cosas en nuestra vida que hay que derrumbar, que hay que pulir como nuestro carácter, así como tenía este carácter este hombre que discutía con Dios, una temeridad discutir uno con Dios en oración, ponerse bravo por esto y por lo otro. Más bien, uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo. Y a mí me acuerda esta palabra donde dice el Señor que en la cruz Él se gozó por ver el fruto de su aflicción. El Señor miraba a futuro todas las almas que iban a ser salvas por causa de su aflicción. Y el apóstol Pedro dice, hermanos, que si alguno es castigado por ser malhechor, se lo tiene merecido. Pero si alguno sufre por causa del reino de Dios y su justicia, ese es bienaventurado, hermanos. Entonces, el mensaje más profundo en esta escritura, en estas cosas, a todos los que Dios nos ha llamado, que yo creo que en realidad somos todos nosotros. Algunos nos han llamado para hacer una cosa y algunos para hacer otra. La palabra nos describe como un cuerpo
que está lleno de miembros y todos somos miembros del cuerpo. Aunque uno sea mano y quiera ser ojo, dice la Biblia que no por eso deja de ser parte del cuerpo. A todos nosotros Dios nos ha dado la responsabilidad de hacer su obra, de hacer su voluntad. A uno nos ha llamado de una forma y a otros nos ha llamado de otra forma. Pero cada uno tenemos una responsabilidad y un llamado de parte de Dios. Pero en esto está como el nudo del asunto. La voluntad de Dios se hace. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero una de las cosas que estorbaban el corazón de Jonás era la voluntad de él, por encima de la voluntad de Dios. Amén. Él tenía celo de su nación, de su país, porque era la nación, el pueblo de Dios. Y tenía celo de que Dios salvara a una nación que era perversa, que eran enemigos del pueblo de Dios. Pero ese orgullo y ese celo en los sacerdotes hizo que Dios enviara su salvación a los gentiles. Y en Jonás hizo que Dios le diera una lección. Innecesaria tal vez, pero pues nos sirvió como profecía a nosotros. Y nos da el mensaje también que Dios hace como quiere y que también tiene una misericordia grandísima aún con la gente que es mala, que es perversa. Yo me hago esta pregunta y quiero que mediten un poco en esto. ¿Qué siente Dios cuando la gente está a punto de perderse? ¿Qué siente Dios cuando dio a su Hijo por la humanidad y la humanidad está a punto de perderse? Ciertamente la palabra dice, da una señal de la venida del Señor Jesús y dice que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo y vendrá el fin. Pero una de las cosas en la misericordia que Dios tiene es que cada persona en algún momento de su vida ha recibido un mensaje de salvación, ha sabido que hay un Dios. Y la Biblia nos dice en el libro de Romanos que a los que no creen que hay Dios tienen que mirar la creación, tienen que ver que hay un ser superior que hizo todas las cosas que funcionan perfectamente. Yo hace poco hablaba con mi esposa porque como ella tiene corto tiempo, entonces escucha la Biblia hablada, ¿no? Y hablaban del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Hablaban de la aflicción de cuando el faraón mandó a matar a los niños, cuando ponía carga sobre ellos, cuando los mandó a hacer ladrillos sin paja y ellos hicieron su ladrillo solo con barro. Entonces decía este hombre que se habían encontrado estudios en las ciudades de almacenaje que Israel hizo para faraón, que se habían encontrado esos ladrillos. Y el hombre decía, con un simple ladrillo, la naturaleza da evidencia de que hubo un pueblo, el pueblo de Dios. Y la misma creación y las mismas cosas inertes, la misma creación, da testimonio de que hay un Dios. Yo estaba leyendo eso esta semana en la Biblia. La creación da testimonio de quién es Dios. Los animales, el agua, los ríos, los peces, todo, la naturaleza. Cómo crece un árbol y nos da sustento. ¿De dónde sale esa vida que sale de en medio de la tierra? Todo eso lo hace el Espíritu de Dios, hermanos. No olvidemos que la tierra Dios le dio espíritu a la tierra, amén. Entonces podemos analizar la misericordia que Dios tiene, pero también el compromiso que tenemos nosotros los que somos llamados. Y esto no quiero decir solamente con profetas, pastores, evangelistas. Todos somos llamados al ministerio de la reconciliación, hermanos. Los que están allá en la casa y que leen la Biblia de vez en cuando. Todos tenemos responsabilidad en el cuerpo del Señor, amén. Y es hermoso cuando uno se presta para escuchar la voz del Señor. Y es más hermoso cuando uno se dirige a hacer las cosas de Dios. Como Dios muestra que con una generación perversa como la de Nínive puede hacer milagros, amén. Cosa que su pueblo rechazó por un momento. Yo los invito, hermanos, a que oremos en esta hora. Es una oración más como de agradecimiento al Señor porque Él es bueno, amén. Y porque las cosas que Él dice se cumplen o se cumplen, amén. Bueno, amados hermanos, los invito a que oremos, amén. Amado Dios bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor amado, porque podemos descansar, Señor.
podemos conocer, Señor, que tú tienes el poder, Señor, sobre toda vida, Señor amado, sobre todo ser humano, Dios, que tú nos das la oportunidad, Señor amado, y envías un mensaje de salvación, Señor, a todas las personas, Dios santo. Tu palabra dice que tú no haces distinción de personas, Señor. Ella nos muestra, Señor, que tú tienes misericordia de todos, Señor, así como ella misma dice, que tú haces salir tu sol sobre justos e injustos, Señor amado, y también haces llover sobre justos e injustos, amado Señor. Tú eres bueno para con todos nosotros, amado Dios. Y hoy te damos gracias por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido que tu palabra cale en nuestro corazón, Señor amado, y que desmienta, Señor amado, toda mentira que han levantado estudiosos académicos, Señor amado, que no tienen relación contigo, Espíritu Santo. Que desmienta, desvirtúe, Señor amado, todas esas cosas que han levantado, difamando, Señor amado, a los hombres que tú has usado, Señor, para enseñarnos a nosotros, Señor. Y que a través de tu verdad, Señor amado, afirmemos nuestra vida, precioso Dios. Muchos creen que esta historia de Jonás es un mito, Señor amado, algo fantasioso. Pero tus palabras, Señor Jesús, dieron testimonio de que esto era verdad, Señor amado. De que hubo un gran pez, Señor amado, y trajo a Jonás en medio de sus caprichos, Señor, en medio de su orgullo, Señor, lo trajo a cumplir tu misión, Señor amado, una misión dura, Señor. Pero a veces nosotros los hombres creemos que nosotros somos los que vamos a ir a convertir a las personas, Señor, y en esto estamos equivocados. Nosotros lo que tenemos que hacer es obedecerte a ti, Señor, y creer, porque tú haces el resto, Señor. Tu palabra dice que el Espíritu Santo es quien convence de justicia y de pecado y de juicio, Señor. Y es evidente, Señor, en esta ciudad de Nínive que tú convertiste a esa gran multitud, Señor amado, porque tu amor, Señor amado, estaba para con ellos, Señor. Aunque estaba el juicio, Señor amado, tú dijiste, el mensaje era que en 40 días Nínive sería destruido, Señor. Estaba el juicio ahí latente, Señor. Tu misericordia los convirtió, tu mensaje de arrepentimiento, Señor amado. Damos gracias, Señor precioso, por soportar, Señor, este castigo tan terrible, Señor. Lo que nos correspondía a nosotros lo llevaste tú, Señor, en la cruz. Y aún, Señor, en las profundidades de la tierra, Señor. Lo muestras con Jonás también en medio de ese gran pez, Señor. Como el hombre en medio de su angustia, Señor amado, clamó a ti. Y tú lo salvaste, Señor, la señal de tu resurrección, la señal, Señor amado, de la salvación, de la gran salvación que el Padre te concedió por tu justicia, Señor, por tu obediencia a Cristo. Bendito sea tu santo nombre, Señor amado. Bendito seas, amado Rey. Hoy glorificamos tu palabra, Señor. Este mensaje precioso, Señor amado, que llega a nuestro corazón de obediencia, Señor amado, de saber que tú tienes un plan grandioso, impresionante, Señor, tu plan para salvar las vidas, Señor. Yo te pido que pongas en nuestro corazón, Señor, el estar presto, Señor amado, el estar atentos, el hacer tu obra, Señor amado, con amor, Señor bendito, porque aunque este hombre lo hizo a regañadientes, Señor, tú trajiste salvación. ¿Cuánto más, amado Rey, si nos disponemos para ti, Señor amado? Así como Pablo lo hizo, Señor, así como tú, Señor Jesús, porque tú eres nuestro profeta por excelencia, Señor, nuestro Salvador por excelencia. Que aunque las multitudes, Señor amado, te rechazaron, que aunque tu pueblo, Señor amado, no te recibió, no por eso te echaste atrás, Señor, sino con más amor, con más fortaleza, Señor, con más compromiso, Señor, traíste salvación a todos nosotros, los que te recibimos, Señor, tanto gentiles como judíos, Señor, a todo aquel que se quiera arrepentir y recibirte, Señor. Tu palabra dice en el libro de los Hechos, Señor, que para todos los judíos era la promesa y para todo aquel que tú llamares, Señor amado, y para todos los gentiles, Señor, lo mostraste muchas veces en tu palabra, Señor amado, que pueblo que no era llamado pueblo, Señor, llamaste tú para celar a Israel, Señor, y nos has dado salvación, Señor, por medio de estas cosas también, Señor. Cómo es de sorprendente tu palabra cuando, Señor amado, tú tomas situaciones, Señor amado, que son adversas. Tú tomas, Señor amado, situaciones que son contrarias a nosotros y las transformas en salvación, Señor. Grande es tu nombre, Padre Santo, y en el nombre de Jesús te honramos hoy y te bendecimos, Señor. Y te pedimos, Señor amado, que quites todo estorbo y todo orgullo de nuestro corazón, Señor, para servirte, Señor. Y que pongas en nosotros el gozo de la salvación, Señor. El gozo que tú tuviste en la cruz de Calvario, Señor, cuando estabas padeciendo. Porque viste, Señor amado, a futuro, Señor, que a través de tu sufrimiento y de tu salvación, Señor, de tu sufrimiento y de tu sacrificio había salvación para multitudes, Señor.
Así lo confiesa también el apóstol Pablo, Señor, que tú nos has concedido no solamente que creamos en ti, Señor, sino también que padezcamos como el cuerpo de Cristo, Señor amado. Hoy te bendecimos, Señor amado, y te glorificamos. Y te pedimos, Señor amado, que tu Espíritu nos dirija, Señor, a hacerte caso, a obedecerte, Señor, a tener amor por las personas, Señor amado, porque hay multitud de personas, Señor, que necesitan, Señor, la salvación. Multitudes como nunca, precioso Dios. Que tú pongas en nuestro corazón el sentir, Señor amado, de cumplir tus mandamientos y de enseñarlos, Señor, de traer tu mensaje de salvación, Señor, a estas personas que están abatidas en la calle, a los que duermen en los caños, Señor bendito, a los que están afligidos por la droga, Señor amado, a los que están enfermos, Dios, como nunca, Señor amado, se han levantado enfermedades extrañas, enfermedades raras, precioso Señor, pero tú eres Salvador, Señor bendito, pero tú eres sanador, Señor amado. Pero tú tienes potestad de convertir al homosexual, a la prostituta, Señor. Eso le dijiste a los fariseos. Al ladrón, Señor amado, tienes la potestad de convertirlo, Señor. Y aún así, si hay pueblo que no quiere hacer tu voluntad, Señor, tú traes salvación para este pueblo, Señor, que anda perdido, que anda lejos de ti, Señor amado. Ese fue el mensaje que le diste a los fariseos, que viendo estas señales no creyeron, Señor, sino que endurecieron su corazón, y por eso trajiste salvación a todo aquel que te escuchó y decidió seguirte, Dios. Hoy te bendecimos, papá. Te pedimos que tu Espíritu Santo repose en nuestros corazones, Señor, en nuestras casas, que se sienta el fuego de tu Espíritu, Señor amado, que se sienta el fuego de tu amor, Señor, con las palabras que tú has mencionado de tu boca, Señor, que son el alimento y el vigor para nuestro espíritu, Señor amado. También bendecimos a la iglesia de Canadá, a la iglesia de Neiva, Señor amado, a tus siervos los pastores, Señor amado, que están en su tiempo de descanso, de recuperar fuerzas, Señor, los bendecimos, Dios santo, en esta hora, Señor, te damos gracias por ellos, Señor, porque han sido instrumentos bellos, Señor amado, para la salvación de nuestras almas, para el cuidado de nuestras almas, Señor, para apacentar las ovejas, Señor amado. Y te pedimos a los que nos estás llamando, Señor, al ministerio, úsanos, papá. Corrígenos, Señor amado, con tu amor, con tu sabiduría, Señor amado. Establécenos, Señor, y fortalécenos en el Espíritu, Señor. Muéstranos tu secreto, Señor amado. Trae los dones del Espíritu, Señor amado. Trae poder, Señor, y gloria en la oración, en la alabanza, Señor bendito. En la predicación de tu palabra, Señor amado. Tu palabra dice que cuán hermosos son los pies de los que traen las buenas nuevas, Señor. Derrama poder y gloria en la predicación y señales, Señor, y prodigios, Señor, así como lo hacías con los apóstoles, Señor amado, y con estos hombres, Señor, que servían a las mesas, Señor bendito, los diáconos. Hacían señales extraordinarias, maravillosas, Señor, y las multitudes se convertían a ti, Señor. Te pedimos que hagas así con nosotros, Señor, que nuestro gozo, Señor amado, como hijos tuyos, Señor, también sea ver las almas, Señor, a tus pies. Ver las personas, las multitudes corriendo a ti, Señor amado. Te alabamos en esta noche, Señor amado, y ponemos nuestras vidas delante de tu presencia, y toda petición de sanidad, toda petición de provisión, Señor amado, tanto espiritual como material, Señor amado, la ponemos delante de ti y confesamos la palabra que dice, Señor, que en el monte de Dios está provisto, Señor, que tú eres proveedor, Señor amado. Confesamos también esa palabra que dice que si tú diste a Cristo por nosotros, ¿cómo no nos vas a dar con Él todas las cosas, Señor amado? También confesamos esa palabra que dice, Señor amado, que si nosotros siendo malos, Señor, sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más el Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pidamos, Señor? Hoy te glorificamos, papá, con el corazón, con el alma, con las fuerzas, Señor, y descansamos en ti, mi Señor amado, en el nombre de Jesús. Atamos toda retaliación, Señor, toda venganza, toda furia y todo plan del enemigo, Señor amado, en el nombre de Jesús. Pierden poder, Señor amado, en el nombre de Jesús ellos caen en sus mismas trampas, Señor. Y tú nos libertas y nos sanas, Señor amado, y nos diriges, Señor, a ser unos hijos agradables a ti, papá. En el nombre de Jesús, Señor amado. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, así llegamos al final de esta predicación. Espero que hayan sido bendecidos con la palabra de Dios. Y los invito a que estemos el domingo en la predicación de la palabra. Amén. Dios los bendiga. Les mando un abrazo desde aquí, desde Bogotá. Nos vemos el domingo. Dios los bendiga.